El tema que vamos a desarrollar hoy es taquimetría. La taquimetría es un método planialtimétrico, es decir, que nosotros vamos a calcular coordenadas altimétricas y planimétricas. Significa una medición rápida. Este método nos permite determinar, como decíamos, en forma simultánea las coordenadas X y Z de un punto del terreno. Los instrumentos que utilizamos en la taquimetría son el teodolito y la mira. En este caso vamos a determinar la distancia por estadimetría. Vamos a medir los ángulos con el teodolito y con la utilización de la mira y leyendo las lecturas superior e inferior de los hilos, por estadimetría vamos a calcular las distancias. Como decíamos, medimos ángulos verticales, medimos un ángulo horizontal que nos va a determinar el rumbo y en la lectura sobre la mira, el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. Es un método rápido, pero de inferior precisión. El principio de la estadimetría está basado en la relación que existe entre la distancia focal F y la altura H de cada uno de los instrumentos. La relación que hay entre esa distancia F y el valor H es siempre igual a 100, porque de esta manera es como se construyen los instrumentos. Nosotros vamos a llamar a ese valor 100, lo vamos a llamar K, que corresponde a la constante estadimétrica. Si nosotros hacemos una relación de triángulos, podemos determinar que F es a H como la distancia D es a L, donde D es la distancia entre el punto estación y el punto a medir donde colocamos la mira, y L es la diferencia entre la lectura superior y la lectura inferior sobre la mira. Para obtener estas lecturas utilizamos los hilos estadimétricos. Nosotros sabemos que F es igual a 200 milímetros y H es igual a 2 milímetros. Por lo tanto, obtenemos un valor de 100 para la constante estadimétrica. Eso en función de cómo están construidos los instrumentos. De tal manera que K va a ser igual a D sobre L. Por lo tanto, nosotros podemos determinar el valor de D, es decir, la distancia topográfica, como L por K, donde L dijimos era la diferencia entre el hilo superior, la lectura sobre el hilo superior y la lectura en el hilo inferior. Entonces, en esta dimetría, la distancia D es igual a L1 menos L2 por K. En el caso de la taquimetría vamos a hablar de visuales inclinadas. Cuando nosotros calculábamos la distancia por estadimetría, determinábamos la distancia D minúscula con una visual horizontal. Ahora vamos a determinar la distancia horizontal, pero vamos a utilizar una visual inclinada. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta la relación que existe en el giro sobre la mira. En este caso, nosotros vamos a colocar siempre la mira en forma vertical, pero para poder aplicar esta dimetría deberíamos tener en cuenta que la distancia inclinada es la que es perpendicular a una línea inclinada, donde el ángulo beta entre la distancia horizontal y la distancia inclinada es igual al ángulo beta que debería haber en la inclinación de la mira. Por lo tanto, nosotros sabemos que el coseno de beta es igual a m' sobre 2 sobre m sobre 2. De esta manera acá tenemos el coseno de beta es igual a la relación entre m' sobre 2 y m sobre 2. Por lo tanto, podemos deducir que m' es igual a m por el coseno de beta. Nosotros, de la fórmula inicial que teníamos de esta dimetría, el valor de la distancia D inclinada sería igual a m', que es la dirección que está perpendicular a la distancia inclinada,
por el valor K. Vamos a reemplazar estos valores en función de los valores verticales que obtenemos en la lectura sobre mira. Para M' corresponde la distancia inclinada D. Entonces, D es igual a M' por K. M', nosotros sabemos que es M por el coseno de beta. Entonces D es igual a M por K por el coseno de beta. De esta manera, la distancia horizontal D minúscula es igual a D mayúscula por el coseno de beta. Por lo tanto, reemplazando el valor de D mayúscula por M por el coseno de beta, obtenemos un valor de D minúscula, que es decir, la distancia topográfica entre el punto estación y el punto donde colocamos la mira, es igual a M por K por el coseno cuadrado de beta, donde M es la diferencia de la lectura superior menos la lectura inferior. En la trimetría también tenemos un cálculo de desnivel. En el cálculo del desnivel nosotros vamos a calcular el delta de H entre el punto 1 y 2. Este valor de delta de H entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la altura del instrumento más D por la tangente de beta menos la lectura sobre el hilo medio. Es decir, la altura del instrumento más D por la tangente de beta menos la lectura sobre el hilo medio. De esta manera, nosotros reemplazando los valores de D, obtenemos que el delta de H entre 1 y 2 es la altura del instrumento más K por M por el coseno cuadrado de beta por la tangente de beta menos la lectura sobre el hilo medio. Aplicando las funciones trigonométricas y las relaciones entre ellas, podemos obtener un valor de delta de H entre 1 y 2 igual a la altura del instrumento más un medio de K por M por el seno de 2 beta menos la lectura sobre el hilo medio. En el trabajo de campo, ¿cómo procedemos? Nosotros realizamos estación en un determinado punto, a partir del cual podemos ver todos los puntos que deseamos relevar. Una vez estacionado el instrumento, orientamos el mismo apuntando hacia el norte y definimos en ese punto un valor de ángulo horizontal en 0. A partir de allí, vamos a apuntar a cada uno de los puntos que queremos levantar y en cada uno de esos puntos vamos a leer el ángulo horizontal, el ángulo vertical, vamos a tomar la altura del instrumento y vamos a tomar la lectura sobre los 3 hilos. Una planilla de campo, ejemplo, sería, nosotros hacemos estación en el punto E. Allí tomamos la altura del instrumento, en este caso 1.45, y tenemos los distintos puntos visados. Primero hacia el norte, donde la lectura del círculo horizontal la vamos a fijar en 0. A partir de allí giramos hacia el punto 1 y tomamos la lectura sobre el círculo horizontal. En este caso, ese valor de la lectura sobre el círculo horizontal corresponderá al rumbo de la dirección E1. Y así con cada una de las direcciones en función de los distintos puntos a los cuales vamos a apuntar. Tomamos también la lectura sobre el círculo vertical, en este caso con un teodolito cenital, donde 79 grados, 42 minutos, 30 segundos es el valor de Z. Deberemos calcular luego el valor de beta. Y vamos a tomar sobre la mira colocada en el punto 1 la lectura del hilo superior, del hilo medio y del hilo inferior. Ese es el mismo procedimiento que tenemos que realizar en todos los puntos de los cuales queremos relevar. Luego en gabinete vamos a obtener el valor de la cota y de la coordenada X e Y. Los datos que teníamos, como dijimos, es la altura del instrumento en E, vamos a tener las cotas en el punto E
y la coordenada X e Y. En este caso, la coordenada X y la coordenada Y tiene un valor de 100 y la cota un valor de 100. Con todos los valores del trabajo de campo, el primer cálculo que tenemos que hacer es, en este caso, al trabajar con un teodolito cenital, el cálculo del ángulo beta, que sería 90 menos z. Luego vamos a calcular la distancia, la cual la obtenemos, como dijimos, por estadimetría. En ese caso, el valor de la distancia va a ser igual a la constante k por m, que es la lectura superior menos la lectura inferior en la mira, por el coseno cuadrado de beta. Una vez calculado la distancia, vamos a calcular la cota en el punto 1. La cota en el punto 1 va a ser igual a la cota en el punto E, en el punto estación, más la altura del instrumento, más un medio de K por M por el seno de 2 beta menos la lectura sobre el hilo medio. Luego nos quedaría calcular las coordenadas planimétricas, que son las coordenadas X e Y. ¿Cómo se calculan? A partir de las coordenadas X e Y, acá hay un error, debería decir Y, a partir de las coordenadas X y de las coordenadas Y del punto estación, vamos a calcular las correspondientes al punto 1. Entonces, en el caso de la coordenada X, va a ser la de la coordenada X por el punto 1, va a ser la coordenada X en el punto estación más D por el coseno de A. A es el ángulo horizontal entre la dirección N y E1, ¿sí? Que sería el rumbo en este caso. Y D es la distancia calculada en esta columna. Con esos valores obtenemos la coordenada en X del punto 1. De la misma manera, obtenemos la coordenada en Y en el punto 1 a partir de, como les decía, corrijan acá, del valor de coordenada Y en el punto estación más D por el seno del rumbo, que en este caso correspondería a la lectura sobre el círculo horizontal en el punto 1. De esta manera nosotros podemos obtener las tres coordenadas para todos los puntos que visamos, la cota y la coordenada X e Y. Con esos valores, nosotros partiendo de un sistema de ejes coordenados X en las ordenadas e Y en las abscisas, podemos graficar todos los puntos. Graficamos los puntos con las coordenadas X e Y y el valor de la cota lo identificamos al lado del punto entre paréntesis. Este plano es el que nos permite luego trazar las curvas de nivel.